Buenos días, estimados estudiantes. Buenos días también a la tutora. Vamos a comenzar nuestra sesión del curso de literatura correspondiente a la semana 8. Los temas a desarrollar consisten en el modernismo hispanoamericano, ¿no? La importancia de Rubén Darío y su obra Azul, y luego pasaremos ya a la poesía latinoamericana del siglo XX o contemporánea, ¿no? Ahí comentaremos sobre Pablo Neruda y su poesía, específicamente los 20 poemas de amor y una canción desesperada. Entonces, este es el contenido para esta sesión. A ver, si han revisado su información, su manual, ¿no? Sobre el modernismo hispanoamericano, se han preguntado cuál fue su importancia. ¿Por qué esta corriente fue importante en su momento en nuestra región? A ver. ¿Cuál fue la importancia del modernismo cuando apareció, ¿no? A fines del siglo XIX? A ver, ¿qué hacían nuestros escritores latinoamericanos desde la época colonial? ¿No? Imitaban los modelos provenientes de Europa, ¿correcto? Aparecía el Renacimiento en Italia y llegaba acá a nuestra región con décadas de atraso. Estas corrientes llegaban incluso con atraso, ¿no? El barroco, el neoclásico, el romanticismo, el realismo. Pero hubo un momento en que esto cambió, ya que en 1888 Rubén Darío publica Azul, dando inicio a esta corriente. Por lo tanto, fue el primer movimiento literario creado en Hispanoamérica, o sea, propio de nuestra región. ¿Ya? Ahí reside su trascendencia, ¿no? Entonces, por primera vez aquí en Latinoamérica se creaba una corriente literaria, artística. Muy bien. Y que más bien va a influenciar en Europa, sobre todo en España, en la generación del 98, por ejemplo, ¿no? Si uno revisa varios de sus integrantes, tuvieron su etapa modernista, ¿no? Muy bien, esa es la trascendencia entonces. Ahora, ¿quién lo inició? Rubén Darío, ¿no? Poeta nicaragüense, ¿no? ¿Con qué obra? Azul. ¿En qué año? 1888. Por lo tanto, nos ubicamos a fines del siglo XIX. Ahora, a veces hay estudiantes que preguntan, profesor, y a veces en ejercicios separatas de academias preguntan la obra cumbre del modernismo. Ah, ya, esa es otra obra de Rubén Darío, Prosas profanas. Incluso hace varios años aquí en la pre, en el temario, estaba Prosas profanas, ¿no? No hacíamos Azul, pero hubo un cambio y ahora tenemos que concentrarnos en Azul, ¿no? Bien, entonces, solo para aclarar, ¿no? La obra que inicia el modernismo, Azul, pero se considera la obra de apogeo, ¿no? Prosas profanas, también de Rubén Darío, ¿correcto? Bien, ahora, en cuanto al contexto social, histórico, artístico, hay que hacer un pequeño resumen, echar una miradita sobre algunos aspectos que vamos a tomar en cuenta. A ver, a fines del siglo XIX se puede apreciar un lento proceso de modernización de nuestras sociedades latinoamericanas, ¿no? De manera incipiente, hay un impacto de esta modernización capitalista, ¿no? La influencia del gigante del norte, Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces, esta modernización todavía es incipiente, ¿no? El tren, la telegrafía, etcétera, ¿no? Ahora, y en esta situación, el artista se va a tener que profesionalizar y la obra de arte se transforma en una mercancía. A ver, ¿qué significa esto? ¿No? ¿Cómo entenderlo? No se olviden que hasta tiempo antes, los escritores no vivían de lo que publicaban, básicamente, ¿correcto? Sino del amparo de los mecenas, ¿no? El mecenazgo funcionó durante muchos siglos, ¿correcto? O sea, aristócratas que amparaban a artistas, escritores, porque eso les daba prestigio.
Entonces, básicamente el escritor vivía del mecenazgo. Pero ahora, en este proceso de modernización capitalista, donde tu obra se transforma en un producto mercantil dentro de un mercado artístico, etcétera, se compra, se vende, ahora el escritor va a tener que profesionalizarse. Ya no vive del mecenazgo, ¿correcto? Rubén Darío, por ejemplo, ¿no? Es un buen ejemplo de ello, ¿no? Claro, él también se dedicó a la actividad periodística, también lo complementó con eso. Entonces, ahora el artista se profesionaliza, deja de tener el apoyo de los mecenas, y su obra, su producto, su creación, forma parte de un circuito mercantilista, ¿correcto? Pero aquí surge un problemita. A ver, este artista del modernismo eh, percibe que la sociedad está valorando lo mercantil, lo económico, lo lucrativo, lo material. Pero como veremos, los modernistas más bien buscaban la belleza, exaltaban la dimensión estética, ¿no? El ideal de la belleza. Entonces hay un cortocircuito, pues, ¿no? Entre una sociedad que valora lo material, lo lucrativo, ¿no? Lo económico, y el artista que valora la belleza del arte. Entonces, se aparta, considera que ese gusto es vulgar y se siente incomprendido, marginado por ese entorno social. ¿Correcto? Eso, por ejemplo, lo va a plantear Rubén Darío en varios cuentos de Azul, que en un momento más vamos a comentar. ¿Eh? Pues ahora se entiende por qué propone esta temática en varios relatos de Azul. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, aquí tenemos en síntesis este contexto histórico, social y cultural, ¿no? De lo que estaba ocurriendo en Latinoamérica a fines del siglo XIX, ¿no? En que apareció esta corriente. Vamos ahora con una parte muy importante que son las características, que ha sido motivo de muchas evaluaciones aquí en los exámenes del Centro PRE. Básicamente tenemos 5 allí, ¿no? Se pueden agregar algunas otras, ¿no? Pero acá nos concentramos en 5 de ellas. Veamos el cosmopolitismo. A ver, ¿qué es ser cosmopolita? ¿Qué significa la palabra cosmopolita? ¿Quién me dice? ¿Con qué se relaciona ser cosmopolita? ¿Alguna idea por ahí? Bueno, cosmopolita se podría decir a aquella persona que conoce muchas culturas, diversas culturas, ¿no? Ser como un ciudadano del mundo. Ya, el cosmopolitismo, para los modernistas, consistió en prestar atención a los grandes focos culturales artísticos, Europa y Estados Unidos, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, uno puede apreciar cómo en Rubén Darío hay un interés, ¿no? Por conocer, él ha leído mucho de estos escritores. Ejemplo, en sus separatas le mencionan obras de Darío, o en representantes ponen ensayos, Rubén Darío, Los Raros. Los Raros, un ensayo de Darío donde comenta sobre diversos autores que, digamos, han sido motivo de sus lecturas y de su interés. Autores portugueses, franceses sobre todo, como ya veremos, tienen mucha influencia de la poesía francesa, de Estados Unidos, Walt Whitman, entre otros. Entonces, ahí se evidencia un cosmopolitismo, un prestar atención al desarrollo de los grandes focos culturales o artísticos de ese momento, ¿no? Europa y Estados Unidos. Esto como una puesta al día de nuestra literatura latinoamericana, de no quedar rezagados respecto a esos grandes focos artísticos, ¿correcto? En ese sentido, se entiende esta corriente llamada modernismo, modernizar, poner al día nuestra literatura respecto a la producción de los grandes centros culturales, ¿correcto? Asociado a esta característica del cosmopolitismo, tenemos el sincretismo.
¿Qué significa? Es una síntesis de aportes, ¿no? Entonces, se van a asimilar diversos aportes, sobre todo de la poesía francesa. Es muy notorio, ¿no?, la influencia de la poesía francesa, en especial dos corrientes, el simbolismo y el parnasianismo. ¿Ya? Cuidado que ha venido por ahí unos ejercicios. Aunque en la teoría sobre azules mencionan esto. ¿Ya? A ver, por ejemplo, ¿qué asimiló Rubén Darío de los simbolistas y de los parnasianos? De los simbolistas, la idea de la sugerencia, la música y el color. Ojo, cuando se haga literatura peruana más adelante, veremos que hubo un poeta que tuvo influencia del simbolismo francés, José María Eguren, ¿ya? Y ahí se verá por qué la poesía de Eguren destaca por su sugerencia, musicalidad y colorido, ¿sí? Entonces, esto también lo vamos a encontrar en las obras de Darío, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué asimila de los parnasianos? A ver, la idea de la perfección artística, el gusto por la belleza clásica, eso lo vamos a tener presente también, por ejemplo, Rubén Darío, ¿no? Este gusto por la cultura grecolatina, ¿no? La idea del arte por el arte, ¿no? El poeta, el escritor, solo se consagra a la belleza del arte, ¿no? Es su centro de interés, ¿no? Muy bien, entonces aquí tenemos en qué consistió el sincretismo, una asimilación de aportes, en especial de la poesía francesa, con las dos corrientes que he mencionado. La otra característica es el hispanoamericanismo, o americanismo también. A ver, se considera a América como una supranación, ¿correcto? Como la gran patria, ¿no? Que tiene su propia historia y su propia identidad, ¿correcto? Muy bien, una identidad americana, etcétera, ¿no? A ver, un ejemplo. ¿Quién, eh, ¿Quién es el representante del modernismo en el Perú? A ver, ¿quién se acuerda? Representante del modernismo peruano. José Santos Chocano. Chocano, su obra más conocida se titula Alma América, ¿ya? Ese mismo título ya te da una pista sobre este rasgo, ¿no? Cuando tú lees esos poemas, encuentras, ¿no?, que está exaltando el paisaje de toda América Latina. Incluso, ¿no? Hay poemas a las cataratas del Niágara, al río Orinoco, a las selvas, a los Andes, las punas, etc. Ahora, uno de los poemas más conocidos de ese libro se titula Blasón, que inicia así: soy el cantor de América, autóctono y salvaje, etc., ¿no? Bien, ahí tenemos entonces una muestra de este hispanoamericanismo, ¿no? El esteticismo, ¿no? Rasgo muy importante, ¿ya? ¿A qué se refiere la palabra estética? ¿Qué significa estética? La belleza. Sí, exacto, lo bello, ¿verdad? Entonces, estos escritores, estos representantes del modernismo, van a exaltar la dimensión de lo bello, ¿correcto? Transforman en fuente de belleza cualquier aspecto de la realidad, ¿no? Entonces, se considera que el ave símbolo es el cisne. Rubén Darío tiene muchos poemas donde menciona el cisne, pero no solamente esta ave, puede mencionarte también pavos reales, faisanes, golondrinas, aves hermosas, o flores muy bellas como rosas, geranios, claveles, o elementos preciosos, oro, plata, mármol, rubí, diamantes, perlas, etcétera. Todo lo relacionado a un refinamiento, a un lenguaje preciosista e enjollado, ¿correcto? Cuidado que una vez acá en un examen de hace un ciclo, dos ciclos, no les vino con este término. Recuerdo que a la semana siguiente del examen, profesor, acá nos enseñaron este concepto, pero la- vino otro. Algo así como que refinamiento, preciosismo. Pero la idea era lo mismo, le digo así.
Entonces, no te pusieron esteticismo, pero te pusieron equivalente. ¿Ya? Cuidado, no se descarta eso, ¿no? Entonces, se refiere al uso de este lenguaje muy refinado, muy elegante, muy enjollado, ¿correcto? Muy bien. Y llegamos a la quinta característica, también muy importante, motivo de muchas evaluaciones, no solamente en ejercicios, ¿no? Exámenes también. El exotismo. A ver, ¿qué es algo exótico para ustedes? ¿A qué le llamarían algo exótico? Algo tal vez raro, podría ser, fuera de lo común, ¿sí? A ver, el exotismo consistió en una evasión. Se van a evadir de su entorno cotidiano, ¿correcto? Se van a evadir, ¿no? Hay una fuga de la realidad hacia lugares lejanos o tiempos pasados. ¿No? Ojo, evasión de la realidad a lugares distantes y tiempos pasados. A ver, ¿cómo es eso de lugares lejanos? Si uno revisa, por ejemplo, varios poemas o relatos de Rubén Darío, te menciona mucho Japón, China, el Oriente, ¿no? Los países asiáticos. Por ahí hay otros escritores que te mencionan el río Jordán, Damasco. Entonces son espacios que están alejados de nuestra experiencia cotidiana acá de Latinoamérica. Entonces ahí se está dando un exotismo, ¿no? Una fuga hacia estos lugares distantes, buscando belleza, eso sí, ¿no? Pero también podría ser una evasión hacia tiempos lejanos, tiempos pasados. Por ejemplo, el mundo grecolatino, la época grecolatina. Por eso que hay muchos textos de Darío donde te menciona Apolos, Faunos, ninfas, ¿no? Venus, etcétera, ¿no? Estos personajes, seres de la cultura, de la mitología grecolatina. Ah, entonces se está dando allí un exotismo también, porque es una evasión a tiempos pasados, sobre todo a la cultura clásica. Muy bien, ahí tenemos entonces las 5 grandes características del modernismo. ¿Preguntas sobre esto, sobre esta parte? No quiero que queden dudas porque es muy importante, ¿eh? Claro, está ahí. Bien, en su separata les han dado una información acerca de los representantes, dividido en géneros, ¿ya? Si bien nosotros nos tenemos que concentrar en Rubén Darío, ¿ya? En azul, quiero mencionar brevemente, resaltar la importancia en el ensayo que tuvo este escritor uruguayo, José Enrique Rodó. Rodó, en 1900, publicó un libro titulado Ariel. Este ensayo marcó a toda una generación de escritores. Se le llamó el arielismo, ¿no? Entonces, ese ensayo tuvo importancia en su momento, ¿no? Ahí buscaba rescatar la espiritualidad latinoamericana versus el materialismo de Estados Unidos. ¿Sí? Hay un versus ahí, ¿no? Bueno, entonces, eso es en el caso de Rodó con su ensayo Ariel. Bien, veamos el caso de Rubén Darío. Escritor nicaragüense, ¿no? Su verdadero nombre, Félix Rubén García Sarmiento, ¿no? Bueno, máximo representante del modernismo, es su iniciador también, ¿no? Hay que recordar eso, ¿no? También se valora que renovó la literatura castellana, ¿no? Llevó a cabo un proceso de renovación, ¿no? Utilizando métricas no tan usuales, etcétera, ¿no? Renovó el soneto, por ejemplo, también, entre otros. Bien, ahí tenemos también en su separata en el PPT algunas de sus obras más destacadas. No se olviden que Prosas Profanas es considerada la obra cumbre del modernismo. También hay que destacar Cantos de Vida y Esperanza, ¿no? Otra obra, aunque es de 1905. En cuanto a Azul, veamos.
Ya sabemos que es la obra que marca el comienzo de esta corriente, ¿no? El modernismo, ¿no? Ahora, en Azul ya se puede percibir la influencia de la literatura francesa, lo que les comentaba en el sincretismo, ¿verdad? Esta característica del modernismo, ¿no? Como hay síntesis de dos corrientes francesas, del parnasianismo y del simbolismo. Muy bien, esto ya se puede apreciar en Azul. Muy bien, una particularidad de este libro es que puede ser clasificado en dos géneros. Si yo digo Azul pertenece al género épico, es correcto, porque contiene cuentos. Y si yo digo Azul pertenece al género lírico, también es verdadero, porque contiene poemas. Sí, ese es el orden, ¿no? Primero están los cuentos y luego están los poemas en este libro. A ver, vamos a analizar primero, voy a comenzar con los relatos, ¿ya? Entonces voy a seguir el orden de la separata, más bien. Aquí en el PPT le he puesto los poemas. A ver, a nivel del estilo del lenguaje, uno puede apreciar una prosa poética. Es decir, hay una prosa que contiene mucha poesía, ¿ya? Y por lo tanto es una prosa muy bella y elegante. Ahora, ¿cómo se puede conseguir esto? Mediante el uso de imágenes plásticas. No lo han puesto acá, pero sí creo que está en su manual. Ojo, porque ha sido tomado en cuenta también en los ejercicios. ¿Qué es eso de imágenes plásticas, profesor? Recuerden que se considera la pintura un arte plástica. Y en la pintura destaca mucho el color, ¿correcto? Es un elemento central. Muy bien, entonces, estas imágenes plásticas consisten justamente en mostrar seres, objetos, donde haya mucho colorido. Pero no solamente el color, también crear diversas sensaciones. Sensaciones de movimiento o de dinamismo, sensaciones auditivas, etcétera. Pero donde va a resaltar, repito, el color, ¿ya? Y esto está asociado también al uso de una figura literaria, como fue la sinestesia. En el modernismo destacó esta figura literaria. La sinestesia es una figura en el cual se busca producir diversas sensaciones visuales, con el color, sonoras, ¿no? Por eso la musicalidad de los versos, ¿no? Sensaciones de movimiento, ¿verdad? Dinamismo, sensaciones olfativas, táctiles, etcétera. ¿Correcto? Entonces, esto se va a encontrar la sinestesia, las imágenes plásticas en esta prosa de Azul, ¿no? Por eso es una prosa cargada de belleza y donde hay mucha poesía. ¿Correcto? Incluso estas imágenes plásticas lo vamos a encontrar hasta en el Caballero Carmelo de Abraham Valdelomar. ¿Alguien se acuerda la descripción del Carmelo? Agallas bermejas, cresta de encendido color, arco de plumas tornasoles, etc. Predomina mucho el color y la belleza. Esa es una imagen plástica que todavía utiliza Valdelomar. Bien, en cuanto a los temas, hay un tema que recorre varios cuentos de Azul. El artista como un ser incomprendido por su sociedad, ¿correcto? Que no valora su arte, es marginado, ¿no? Entonces se plantea la situación del artista en el mundo moderno, ¿ah? Si uno lee El Rey Burgués, El Sátiro Sordo, El Velo y la Reina Mab, esto es constante, ¿sí? A ver, rapidito, sobre el Rey Burgués, no sé si habrán leído o les habrán contado por ahí. En ese cuento, este rey tiene todo lo que el dinero le puede dar. Un palacio lujoso, colecciona obras de artes maravillosas, tiene un estanque con cisnes, aves muy bellas, escaleras de mármol, etc. Un día le llevan una rara especie de hombre. Así dice el relato, una rara especie de hombre, un poeta. Y el rey le pregunta qué sabe hacer, ¿no? Y el poeta comienza su discurso, ¿no? Que le escribe, le canta a la belleza, al ideal artístico, la naturaleza, etcétera. Bueno, termina su discurso. Y el rey consulta con sus consejeros. ¿Qué hacemos con este individuo?
Y uno de ellos le dice, señor, que se gane la vida dándole vueltas al manubrio de una cajita musical. Y el rey ordena, pieza tocada por pedazo de pan. El día que no toques esa cajita, te mueres de hambre. Ah, y nada de ideales artísticos, no me interesa. Y a partir de ese momento el pobre poeta tenía que estar en el jardín tocando la cajita musical, tirín, 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 siendo la burla de todos. Hasta en la noche más fría de invierno, cuando al interior del palacio había una fiesta galante, el pobre poeta afuera muriéndose de frío, y al día siguiente, cuando lo van a ver, lo encuentran muerto, agarrado a su cajita musical y con una sonrisa entre sus labios, ¿no? Murió imaginando el día que podría componer su gran obra. Y tiene como subtítulo este relato, Cuento alegre. Por eso quede alegre de ahí, ¿no? ¿Qué pasó con este artista? ¿El rey lo valoró? ¿Lo mandó a hacer poemas? No, no le interesó su actividad artística, ¿no? Al rey le interesó algo más utilitario, ¿no? Quiero que me diviertas y punto. No me interesan tus ideales, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Cómo este poeta no fue valorado y fue más bien marginado, ¿correcto? Ahora, a este cuento se le ha dado hasta lecturas en términos políticos también, ¿no? Porque representa ahí el rey todo sistema autoritario, de gobierno autoritario, que ve en el escritor, en el artista, un peligro, ¿no? Por su imaginación, por su libertad, etcétera. Y por lo tanto hay que silenciarlo y marginarlo, ¿no? Bien, entonces este es el tema recurrente en varios cuentos de Azul, ¿no? El artista como un ser incomprendido. En cuanto a los poemas de este libro, cuando uno revisa, por ejemplo, hay un grupo de poemas titulado El Año Lírico, que se refiere a las 4 estaciones, encontramos como temas recurrentes el amor y la naturaleza. Ahora, los estudiantes de la PRE, ¿no? Inmediatamente podrán reconocer qué corriente literaria enfatizaba esos temas, el tema sentimental y la naturaleza. ¿Quién me dice? Romanticismo. El romanticismo, profesor, pero el romanticismo fue a fines del 18 y la primera mitad del 19. Aquí estamos ya a fines del 19. Muy bien, hay un rezago, hay un remanente todavía de esta corriente en los poemas de Azul. Bueno, lo vamos a tener también en los 20 poemas de amor de Pablo Neruda, que vamos a comentar en un momentito. Muy bien, entonces hay rezagos románticos por la aparición de estos temas, ¿no? El amor y el paisaje. Bueno, también aborda otros, habla también de la literatura, los escritores, etcétera. Bien, ahí tenemos entonces una síntesis de la información más importante sobre Azul, la obra que inició el modernismo. Vamos a pasar ahora ya al segundo tema, si es que no hay preguntas, a la poesía hispanoamericana del siglo XX, o contemporánea, como dice tu manual. A ver, se considera como los fundadores de la poesía moderna de Latinoamérica a estos 3 grandes escritores. Bueno, uno, Rubén Darío, tenía que estar allí, de hecho, por haber creado una nueva corriente literaria. Y a ello hay que sumar al gran poeta peruano César Vallejo y a Pablo Neruda, poeta chileno, ¿verdad? Muy bien. Los poetas del siglo XX en Hispanoamérica recibieron la influencia del vanguardismo. No se olviden que las vanguardias surgieron en Europa a comienzos del siglo XX y llevaron a cabo un gran proceso de renovación a todo nivel, ¿verdad? Y esta influencia va a llegar también acá, ¿no? Por eso es que Vallejo tuvo su etapa vanguardista, Neruda también tuvo su etapa vanguardista, entre otros. Ahora, hemos tenido grandes exponentes, ¿no? Por cuestiones de tiempo, no podemos, digamos, detallar, digamos, comentar mucho, ¿no? Porque tenemos que concentrarnos en Neruda. Sin embargo, ¿cómo no resaltar, por ejemplo, a Octavio Paz, premio Nobel de Literatura? Él fue un poeta mexicano, en el año 90 se le concedió el Nobel, ¿no? No aparece acá, pero ¿cómo no resaltar a Gabriela Mistral, poeta chilena, que también fue premio Nobel de Literatura, ¿no? Bueno, Vicente Huidobro, que ahí lo han puesto, Vicente Huidobro, poeta chileno,
que creó una nueva corriente de vanguardia, el creacionismo, con su obra Altazor, ¿no? Aparece también acá Ernesto Cardenal, poeta nicaragüense, ¿sí? Es paisano de Rubén Darío. Cardenal es representante de la poesía conversacional. O Nicanor Parra, representante de la antipoesía. Y así, ¿no? Entonces, hemos tenido grandes exponentes de la lírica acá, en nuestra región. Y varios de ellos premio Nobel de literatura. En cuanto a Pablo Neruda, no se olviden que este es su nombre artístico, ¿eh? Su verdadero nombre fue Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto, ¿no? A veces muchos se olvidan de esto. Un día fui a una librería y por molestar le dije al vendedor o a la vendedora, véndame una obra de Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basualto. No, ¿quién es ese? No lo conocemos. ¿Cómo? Le digo, ¿no tiene obra de Pablo Neruda? Ah, no, sí tenemos toda su colección. Bueno, se olvidan a veces, ¿no? Bien, además de escritor, también fue político diplomático, ¿no? Durante varios años llevó una vida como representante de Chile en muchos países, ¿no? Una actividad diplomática. En el año 1971 se le concedió el Premio Nobel de Literatura, ¿no? Falleciendo en el 73. Bien, su poesía abarca 4 etapas o periodos, ¿correcto? Acá en la PRE no se suele preguntar, no se pregunta acerca de los 4 periodos, cuál es su obra representativa o características. Nosotros nos vamos a concentrar solo en la primera etapa, llamada de iniciación, porque allí encontramos su poemario, 20 poemas de amor de una canción desesperada. Pero recuerdo que en un simulacro que hizo la universidad, por ahí creo que les pusieron una información acerca de la segunda o tercera etapa de la poesía de Neruda, cuando no estaba en el temario, ¿no? Entonces, por si acaso, ¿no? Una breve síntesis, ¿no? de sus 4 periodos. El primero es de iniciación. Muy joven, publica obras como Los 20 poemas de amor de una canción desesperada, porque Neruda para ese momento tenía 20 añitos de edad, ¿no? Jovencito. Luego viene su etapa vanguardista, ¿ya? Con su obra Residencia en la Tierra. Este poemario de él pertenece a su etapa vanguardista, donde tiene influencia del surrealismo de Neruda. Luego viene su tercera etapa, llamada de la poesía épica o compromiso social. Aquí destaca su obra Canto General. ¿Por qué compromiso social? Neruda tiene influencia allí de una doctrina política, el socialismo, ¿correcto? Entonces, en Canto General es un poema, hay poemas a toda Latinoamérica, a su historia, básicamente, ¿no? Y hay un poema dedicado al Perú, Alturas de Machu Picchu. Y su última etapa se le considera del poeta profesional, se denomina así, poeta profesional. Bueno, ya tiene sus años, estaba de avanzada edad, y es alguien que domina su oficio, ¿no? Allí tenemos sus obras Odas Elementales y también los versos del Capitán, ¿no? Pero Odas Elementales es también muy comentada, ¿no? Entonces, donde vuelve a la simplicidad, poemas a la cebolla, a las verduras, etcétera, ¿no? Bien, en síntesis, entonces, esas son sus 4 etapas o periodos, con su obra representativa en cada uno de ellos, ¿sí? Ahora sí. En cuanto a los 20 poemas de amor de una canción desesperada, publicada en el año 24, ya sabemos, pertenece a su primer periodo, llamado de iniciación, ¿correcto? Muy bien, es reconocida como esta obra es uno de los grandes poemarios amorosos del siglo XX, ¿no? No, del siglo XX, ¿no? ¿no? A nivel mundial, ¿no? De aquí a todas las épocas, ¿no? A ver, se ha puesto el poema 20, pero esto lo vamos a comentar en un momento. Quiero pasar primero con esta parte de los temas. A ver, aunque lo ideal sería comenzar primero con el estilo. Ya, déjenme comenzar con el estilo primero, ¿ya? Voy aquí a invertir un poquito el orden que les han puesto. A ver, a nivel estilístico, es decir, a nivel formal, este poemario, en este poemario, Neruda utiliza
verso libre. ¿Ya? Digamos, hay varios pasajes donde aparece el verso libre. Ahora, alguien dirá, profesor, pero el verso libre es una característica de la poesía vanguardista. Eso es cierto, pero este todavía no es su poemario vanguardista. Ya hemos dicho, ¿no? Su libro vanguardista será Residencia en la Tierra. Entonces, cuidado. Si bien utiliza verso libre, todavía no es un poemario vanguardista. ¿Ya? Pero ya se puede apreciar cómo hay muchos poemas donde aparece este verso, ¿no? El verso libre es aquel que carece de métrica fija. ¿Ya? ¿Qué más? A nivel del estilo se puede apreciar también la influencia de dos corrientes. El modernismo, ya, de Rubén Darío, hay todavía este lenguaje bello, y sobre todo la influencia del romanticismo o neorromanticismo, como se le llama acá, ¿no? Como que reactualiza esta corriente. Ahora, ¿cómo aprecio esa influencia neorromántica? Uno, por el tema sentimental, el mismo título ya lo dice, 20 poemas de amor, ¿no? Y otro, porque eh, el yo poético va a asociar sus sentimientos con la naturaleza. Recuerden cómo comienza el poema 20. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Esa tristeza del yo poético lo está trasladando al espacio de la naturaleza. Y eso ocurría en el romanticismo. Recuerden el Werther, ¿sí? También por esta relación mujer-naturaleza. Entonces, ahí tenemos varios aspectos que evidencian este influjo del neorromanticismo, ¿sí? Bueno, esto es a nivel del estilo o formal. Ahora sí, pasemos a los temas. El tema central es el amor vinculado a la distancia del ser amado, a la lejanía de la amada y a la incomunicación. ¿Correcto? Esto sobre todo lo vamos a apreciar en el poema 15, que les han citado en su separata. No está en el PPT, pero sí está en la separata. ¿Ya? Y todo esto en el marco de la naturaleza. ¿Ya? Ese va a ser el gran tema. Pero también hay que prestar atención a ciertos subtemas que han sido motivos de muchos ejercicios acá. Por ejemplo, uno constante es el cuerpo femenino como imagen del mundo, como imagen de la naturaleza. ¿Sí? Por eso que les han citado también en su separata el poema 1. Vamos a comentar brevemente unos minutitos, ¿ya? Entonces, hay que prestar también atención a este subtema, ¿ya? Motivo de muchos ejercicios, ¿ya? El cuerpo femenino está también, se muestra aquí como una imagen del mundo, de la naturaleza, del paisaje. La melancolía, hay un tono de tristeza, de nostalgia, ¿ya? El paisaje también está asociado al amor, ¿ya? A ver, para poder ejemplificar esto, vamos a revisar los poemas que nos han citado. Voy a comenzar con el de la separata. No está acá en el PPT, les ha faltado. Si tienen su separata a la mano, el poema 1. Pero ojo, voy advirtiendo que el poema 1 tiene una alta dosis de erotismo. Así que vamos a leer la parte más suave nada más, que es la primera estrofa. Las otras no, porque si no acá nos censuran. ¿Qué dice los primeros versos? Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos. Te pareces al mundo en tu actitud de entrega. Ojo, dice, cuerpo de mujer, blancas colinas. Cuerpo femenino y la naturaleza, ¿verdad? Los están relacionando. Pero un lector atento se da cuenta que esas blancas colinas también se refieren a una parte del cuerpo femenino, los senos o los pechos de las damas, ¿correcto? Y luego el segundo verso dice, te pareces al mundo. O sea, cuerpo de mujer, te pareces al mundo. Ahí está. Ese es su tema, ¿verdad? El cuerpo femenino es imagen del mundo. Y luego dice, mi cuerpo de labriego salvaje te socava. Pregunto, ¿qué significa socavar? ¿Y qué nos quiere decir Neruda en este verso? Bueno, socavar significa horadar, hacer un agujero, ¿correcto?
Mi cuerpo el abrigo salvaje te socava. Lo han dicho los especialistas. Alude a una relación sexual, a una relación íntima de la pareja. ¿Sí? Luego dice, y hace saltar el hijo del fondo de la tierra. Otra vez, mujer asociada a la tierra. Fuente de vida, hijo, dice, ¿no? Fecundidad, fertilidad, etc. Entonces, está clarísimo en esa estrofa cómo aparece esta temática de la mujer vinculada al paisaje o naturaleza. ¿Ya? Ese es influjo neorromántico. Les han citado también en su separata el poema 15. Dice, me gusta cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. En esa primera estrofa es evidente para el lector que hay un tema sentimental amoroso que está vinculado a la distancia de la amada, está lejana, y eso genera ¿qué? Incomunicación. Dice, mi voz no te toca. Parece que un beso te cerrara la boca. ¿Correcto? Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerge de las cosas llena del alma mía. Ojo, en estos dos versos aparece otra idea que también está presente en este libro. La pareja se complementa, los amantes se complementan. Emerge de las cosas llena del alma mía. ¿Mm? Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gusta cuando callas y estás como distante y estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes de lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Otra vez, este tema central, mira, amor, lejanía, fracaso comunicativo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada, tu silencio de estrella, tan lejano y sencillo. Ojo, en estos dos últimos versos se han dado cuenta que aparece esto de la mujer vinculada a la naturaleza. Cuando le dice, eres como la noche, tu silencio de estrella, ¿no? Mujer asociada a estrella y noche, naturaleza, mundo, cosmos. Me gusta cuando callas porque estás como ausente, distante y dolorosa como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Bueno, este es el poema 15, ¿no? Donde está clarísimo, pues, este gran tema central, ¿no? Del libro, ¿no? Y otros temas que también han aparecido allí. A ver, acá les han citado en su PPT el poema 20, que también es muy comentado, ¿verdad? A ver, ¿qué dice? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. En estos primeros versos ya les había dicho, ¿no? Les había comentado que allí hay otra muestra de esa influencia neorromántica. El yo poético, ¿no? La voz lírica, como traslada su sentimiento de melancolía a la naturaleza, a la noche, a las estrellas, ¿verdad? ¿Sí? Esa es influencia entonces romántica. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos, la besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Bueno, ahí uno se da cuenta que va apareciendo otro tema también, la melancolía. ¿Sí? Hay un sentimiento de tristeza, ¿no? Un recuerdo nostálgico de la amada, que ya no está a su lado, ¿no? Está lejana. Puedo escribir los versos más tristes esta noche, pensar que no la tengo, sentir que la he perdido, ¿no? Bueno, y más adelante dice, ¿no? Es poema muy extenso. Dice,
Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz buscaba el viento para tocar su oído. ¿Ah? En comunicación. Recuerden este tema, ¿no? El, el fracaso comunicativo. De otro, será de otro, como antes de mis besos, su voz, su cuerpo claro, sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero. Es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Famoso verso de Neruda, ¿no? A veces un romance puede ser breve, pero olvidar a esa persona puede costar muchos años, toda una vida. Por eso dice, es tan corto el amor y es tan largo el olvido. Porque en noches como esta la tuve entre mis brazos, mi alma no se contenta con haberla perdido, aunque este sea el último dolor que ella me causa y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Bien, ahí tenemos el final ya del poema. Vamos con los comentarios finales. A ver. Bueno, en este libro también se plantea esta idea de la complementariedad, ¿no? La pareja se complementa. Ahora, cuando Neruda desarrolla este subtema de la mujer, el cuerpo femenino, como imagen del mundo, naturaleza, el autor está planteando también restablecer o recuperar este vínculo armonioso con la naturaleza. ¿Sí? Entonces, y ese espacio para que se dé esa relación armoniosa es el cuerpo femenino. Entonces, eso es lo que se propone, ¿no? ¿No? Recuperar esa relación armónica del hombre con su entorno, con el espacio de la naturaleza. Bien, jóvenes, ahí tenemos la información más importante acerca del poemario. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Hasta esa parte? ¿Dudas? Si no lo hubiera, entonces vamos a pasar. ¿Ya? Ok, gracias. Vamos a pasar entonces de una vez a los ejercicios propuestos. ¿Ya? A ver, voy a poner aquí en pantalla. Dime unos segunditos. Ya. A ver. Ejercicio 1. En esos versos del poema Divagación de Darío, ¿qué característica del modernismo se aprecia? A ver, los leo en el chat. ¿Cuál sería la clave de la 1? Exotismo. Correcto, ¿verdad? Se menciona Yamagata, Kioto, que son regiones de Japón, ¿no? Japonesa antigua, etcétera, ¿no? Entonces, se está haciendo referencia a espacios distantes, ¿correcto? Exotismo. Muy bien. 1 dedo. 2. En esos versos de blasón, de prosas profanas, completar el enunciado. La característica que se distingue es el. Esto se evidencia en. O sea, ¿por qué? ¿Cuál sería la respuesta? Dando cuenta que se está mencionando el cisne y que se está describiendo su belleza, su colorido, ¿sí? Entonces la respuesta es el esteticismo, ¿correcto? Ahora, profesor, ¿y por qué no la E? Exotismo, si se está mencionando Leda. Leda es un personaje de la mitología grecolatina. Eso sería, entonces, una evasión hacia tiempos pasados.
¿Y por qué no puede ser la E? Porque si bien dice exotismo, dice el aprecio por la mitología greco-latina y americana. ¿Hay mitología americana en esos versos? No. Esto anula todo. Si no dijera americana, habría dos claves, ¿ah? Pero esto lo anula, ¿ya? Porque entonces sí hay exotismo, ¿ah? Pero en el por qué, ahí está porque es falso. 3. A ver, completar el enunciado. Es sobre los cuentos de Azul. En el sátiro sordo, el músico Orfeo es botado de la selva. No se valoró su música. En el Rey Burgués, un poeta termina muriendo. Entonces, en tal sentido, es correcto elegir que uno de los temas abordados en estos cuentos es... ¿Respuesta? ¿Cuál sería? La C, ¿no? La incomprensión que experimenta el artista por parte de su entorno social. ¿Correcto? Esa es la clave. 4. A ver, le citan unos versos del poema Pensamiento de Otoño que pertenece a Azul. Ya, ¿qué tema se infiere? Dice, si te place, amor mío, volvamos a la ruta que allá en la primavera, ambos las manos juntas seguimos. Bueno, de ahí ya, de arranque, ya está ya la respuesta. Recuerden qué temas aparecen constantemente en los poemas de Azul. El amor y la naturaleza, ¿verdad? Entonces, clave, la alternativa B, la manifestación del sentir amoroso. ¿Sí? La B. 5. Estamos con el tiempo ya. Ya, la 5 dice, ¿no? Sobre los 20 poemas de amor. Se puede apreciar que varios de los poemas que lo conforman se alejan de la métrica tradicional. ¿Ah? En ese sentido es correcto afirmar que, clave, se emplea el verso libre. ¿Ah? 5E. 6. A ver, te proponen estos versos y dice, es correcto aseverar que el tema desarrollado consiste en, dice, tiene ojos profundos donde la noche alea, frescos brazos de flor y regazo de rosa. Se parecen tus senos a los caracoles blancos. Está clarísimo, ¿no? Cómo el cuerpo femenino está siendo asociado a la naturaleza, ¿verdad? Entonces, clave, la alternativa C, mujer vinculada a naturaleza. Bien, le edito las demás claves. 7, clave la D, de dedo. Y la 8, la clave es la A, de amor. Bien, jóvenes. Ahí tenemos entonces el solucionario de esta sesión. Me despido, cuídense mucho, nos vemos en la siguiente sesión.